Ya, chicos. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, profe. Bien. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, ¿se ve la pantalla? Sí, profesor, se Sí, ve. profe. Ya. Entonces... Ya. Vamos a comenzar con materias primas. Primero les voy a mostrar el descriptor. Y después comenzamos. Ya. La asignatura se llama Materias Primas, Productos, Naturaleza y Productos de Chile. Y es una asignatura electiva del área formativa de especialidad con 54 horas en el semestre que entrega al alumno conocimientos relacionados con las materias primas que conforman los alimentos de los chilenos, ¿no es cierto?, su naturaleza y productos, además del estudio de las expresiones gastronómicas de diversos contextos geográficos del país, la influencia de costumbres ancestrales de las etnias originarias y las diferentes corrientes migratorias que han afectado a Chile, así como también su legado en la conformación de la identidad culinaria chilena contemporánea. Es decir, es un ramo que ve la historia, ¿no es cierto?, el desarrollo histórico, cultural, ¿no es cierto?, que ha tenido la gastronomía a través del tiempo, desde los pueblos prehispánicos hasta el día de hoy, ¿ya? Tiene 3 unidades. La primera unidad es sobre las primeras cocinas de los imperios americanos y los pueblos originarios del territorio chileno. Después viene legado alimentario de los inmigrantes en América Latina y finalmente Chile y su gastronomía. ¿Ya? Nosotros esta semana tenemos clases hoy y mañana. No, a ver, sí, hoy y mañana a la misma hora. Y la próxima semana eso se modifica a el miércoles a las 8:15 y el viernes a las 9:50. Estén atentos a los horarios porque con todo esto de la reprogramación se están haciendo modificaciones, así que puede ser que eso no sea permanente o que más adelante se cambie, ¿ya? De todas maneras, cualquier cosa voy a estar atento ahí y si me alcanzo a dar cuenta, se los aviso. Y siempre que tengan una duda, me la pueden preguntar por el WhatsApp, no hay problema, ¿ya? Y al igual que hace un rato en costos, si tienen alguna duda mientras voy explicando, me preguntan, no hay ningún problema, prefiero repetir antes que se queden con la duda, ¿ya? Ya, profe, gracias. Entonces, la clase de hoy día como introductoria no creo que dure más de media hora, 40 minutos, así que vamos a andar rapidito. Ya, materia. Primas, base. A ver, lo primero que hay que dejar en claro es que si no hay materias primas, es decir, si no tenemos nuestros insumos, si no tenemos nuestros productos para trabajar, no puede haber una cocina. Si no hay materias primas, no hay talleres. Y si no hay materias primas, tampoco hay chefs ni cocineros, ¿ya? La gastronomía estudia la relación del ser humano con su alimentación y su medio ambiente o entorno, ¿ya? Tienen que tener en claro de que la gastronomía no es lo mismo que la cocina. La cocina es parte de la gastronomía. La gastronomía en sí es una ciencia, ¿ya?, que estudia todo lo relacionado con la cocina y su vínculo con el ser humano, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la cocina como tal siempre va a estar vinculada a cómo se desarrolla el ser humano con su ambiente. ¿Y por qué es esto? Porque
según el lugar donde se viva, ¿ya? Va a haber una historia, va a haber un desarrollo cultural, va a haber un entorno climático, va a haber una diferenciación de productos y todo eso va a influir en que cada lugar, ¿ya?, tenga un acervo, es decir, un contexto en el cual las cocinas se desarrollan en forma distinta, ¿ya? Y en base a eso, la gastronomía está firmemente relacionada con, primero, el territorio, ¿ya? El territorio que puede ser el país, puede ser la tierra donde se está trabajando, el clima, la flora, la fauna, etcétera, ¿ya? Tomemos como ejemplo nuestro mismo país. Chile es un país extremadamente largo, por lo tanto, el desarrollo cultural que se da en cada una de las zonas ha sido distinto, ¿ya? Hay zonas más antiguas y hay zonas más nuevas en Chile. Por ejemplo, las más antiguas son las que vienen con la fundación. Estoy hablando de Chile como tal, ¿eh? No del territorio desde la época prehispánica, sino que Chile como Chile, que están dadas desde la llegada de los españoles en el siglo XV, no, perdón, en el siglo XVI, ¿ya? Y ahí podemos encontrar prácticamente todo lo que está desde La Serena hasta Concepción, más o menos, podríamos agregar un poquito Valdivia y lo demás, pero concentrémonos en esa zona primero. A zonas mucho más nuevas, como son la parte sur extrema, Punta Arenas, o la parte norte, porque recuerden que la parte norte de Chile se anexó como chilena en el siglo XIX, es decir, 300 años después que la zona central. Entonces, ahí ya tenemos una diferenciación por tiempo en cuanto al territorio. También tenemos el hecho del clima. En el norte tenemos, ¿no es cierto?, clima desértico, y aquí en la parte central tenemos clima mediterráneo, y en la parte austral, ¿no es cierto?, en la parte de Punta Arenas, pegándome un salto, me voy a saltar una parte, ya tenemos un clima más estepario. Después tenemos la tradición, ¿ya? ¿Y qué es la tradición? La tradición es lo que nos entregan los pueblos originarios, lo que nos entrega la historia, lo que nos entrega las costumbres, ¿no es cierto? Por ejemplo, pueblos originarios, ¿no es cierto? Tenemos en la zona central no solamente los mapuches, tenemos los picunches, ¿no es cierto? Tenemos los chonos, tenemos los tehuelches están un poco más al sur. Entonces tenemos los huilliches, tenemos una infinidad de pueblos originarios. En el norte tenemos los aymara, tenemos los changos, tenemos los diaguitas, ya, dependiendo de la zona de la que estemos hablando. Y en la parte sur austral tenemos yaganes, alacalufes, onas, ¿no es cierto?, tehuelches, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces cada uno de esos también nos da una diferenciación por parte de los pueblos originarios. Todos los pueblos originarios entregaron cierta parte de su cultura a lo que es la gastronomía regional de cada una de las zonas. Centrándome en lo que es Chile, o sea, si me voy a Perú, van a ser los incas, ¿ya? Si me voy a México, van a ser los aztecas, si me voy a Guatemala, van a ser los mayas, si me voy a Brasil, van a ser los pueblos selváticos del Amazonas, ¿ya? Si me voy a Estados Unidos, englobando todos los pueblos originarios de Estados Unidos, tengo a los pieles rojas, ¿ya? Suena feo cuando uno dice así, los pieles rojas, pero bueno, ahí tenemos los comanches, sioux, apalaches, etcétera, etcétera, ¿ya? No solamente lo podemos ver en Latinoamérica, o sea, lo podemos ver en África, lo podemos ver en Europa, lo podemos ver en Asia, ¿ya? Entonces, en todas las partes, los pueblos originarios son una parte importante del desarrollo gastronómico, ¿ya? La misma historia, ya lo que decía antes, o sea, el hecho de que el norte de Chile esté fuertemente influenciado por las cocinas bolivianas y peruanas es porque antes de que fueran de Chile eran de Perú y Bolivia. Entonces también hay una mezcla histórica de distintos países.
De más está decir que en el sur extremo de Chile está muy vinculado por un asunto de contacto social con la cocina argentina, ¿ya? Con la cocina argentina, estaba hablando de la cocina argentina que está relacionada, ¿no es cierto?, con la Patagonia, ¿ya? Que es muy parecida a la cocina chilena de la Patagonia, ¿ya? De hecho, el típico gaucho argentino, yo lo puedo ver también en las zonas de Coyhaique y Punta Arenas, porque prácticamente son lo mismo, ¿ya? Las costumbres, ya sean estas religiosas o sociales, también influyen mucho en la gastronomía, ¿ya? Por ejemplo, como costumbre religiosa influyendo en la gastronomía, para ya hablar un poquito más aquí de la zona de Chillán, tenemos, por ejemplo, el estofado de San Juan. El estofado de San Juan, que es una derivación de ciertas preparaciones, lo vamos a ver más adelante, de ciertas preparaciones españolas, es un plato típicamente preparado para festividades religiosas, que es la fiesta de San Juan, ¿ya? Eso no quita que no lo pueda preparar en cualquier momento del año, pero esa es su vinculación con las costumbres, ¿no es cierto? La gastronomía de fiesta, o sea, nacen de las festividades religiosas, ahora ya son englobadas, pero las comidas de Navidad, de Año Nuevo, ¿no es cierto? Siempre podemos vincular una cosa, ya sea con costumbres, historias, pueblos originarios, las comidas típicas, etcétera, etcétera. Después tenemos el entorno social, educacional y laboral, ¿ya? Ahí entran lo que es la familia, la sociedad, la industria, los establecimientos estudiantiles. Eso también marca mucho la gastronomía, ¿ya? Hay platos que son nacidos, ya lo vamos a ver más adelante. De hecho, hay un plato que ustedes deberían ver en taller, que es la sopa de maní, que es muy tradicional en los colegios en la zona norte, ¿ya? Aquí no tanto. Cuando hablamos de industria, hablamos de alimentos industrializados, pero que no se conocen en otras partes del mundo porque son típicos también de acá, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de la familia, los platos familiares que provienen quizás del campo en algunos casos o de la urbanización desde la otra, lo vamos a ir viendo todo con detalle, no se preocupen. Y obviamente finalmente tenemos el paisaje o la geografía, ¿no es cierto?, donde tenemos los desiertos, las islas, el mar, los volcanes, etcétera. O sea, es cosa de ver, ¿no es cierto?, solamente en la región de Ñuble, donde podemos encontrar diferenciaciones en cuanto a las comidas desde la cordillera, pensando por ejemplo en Recinto, San Fabián de Alico, pasando por la parte del campo, que es la depresión intermedia, donde encontramos Pinto, Chillán, ¿no es cierto?, Recinto, Coehueco, San Carlos. Cuando llegamos al secano costero, ¿no es cierto?, hablamos de Portezuelo y toda la zona del Valle Litata, hasta llegar a la zona costera, donde está, por ejemplo, Copquecura, Buchupureo, ¿ya? En cada una de esas zonas vamos a encontrar diferenciación en cuanto a la gastronomía local. A pesar de que puedan haber cosas en común, cada punto también tiene cosas en diferenciación que están dadas por, obviamente, la ubicación que estas tienen. Y a eso se le suma también la tradición, el entorno social, el territorio. Entonces, todo este conjunto de cosas me va originando las distintas cocinas que yo puedo encontrar. Cuando hablamos de cocina chilena, no hablamos de una única cocina, sino que hablamos de una conjunción de muchas, muchas, muchas cocinas a nivel nacional, ¿ya? Y eso siempre tenganlo presente. Cuando yo hablo, por ejemplo, de comida italiana, que es muy común hablar de comida italiana y uno piensa en pastas, pero la comida italiana, así como la comida chilena, también está dividida por zonas, ¿ya? También está dividida por pueblos. Cada lugar tiene sus propias preparaciones, sus propias salsas, sus propias pastas, sus propios quesos, sus propios embutidos, ¿ya? Nosotros lo vemos de una forma más general, porque decimos, Italia, ya, lo vemos como una sola cosa, pero no es una sola cosa. Lo mismo pasa con Chile. Son muchas cocinas que están todas diferenciadas por distintos factores. Ahora, ¿tenemos platos en común? Sí, hay platos que son totalmente comunes a lo largo de todo Chile, como por ejemplo la cazuela. Pero también puedo empezar a hilvanar más fino, porque si bien yo puedo encontrar una cazuela de vacuno en todas las partes de Chile, también puedo encontrar cazuelas que son únicas de algún lugar, como por ejemplo, solamente por poner dos, voy a poner dos, porque hay uno que acá de Chillán, la cazuela de pava con chuchoca o la cazuela nogada son típicas de la región de Ñuble. Talca también con la de chuchoca, pero la nogada es típica de Ñuble.
Y, yéndome al sur, la cazuela de cordero con luche es típica de Chiloé. ¿Alguien me iba a preguntar, sentí una voz o no? ¿O fue idea mía? Fue idea mía, entonces, ya. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Yo tampoco. Bien, profe. ¿Perdón? La última persona que me habló no le escuché nada. No, no importa. Entonces, nos vamos acá. En cuanto a la alimentación propiamente tal, hay que diferenciar estos términos, por eso lo tengo ahí, los voy a ir explicando cada uno, porque no es lo mismo producto alimenticio que plato, que comida, que cocina o que dieta, ¿ya? Entonces hay que hacer una diferenciación en el significado de cada una. Cuando hablamos de productos alimenticios, estamos hablando de los ingredientes, estamos hablando de los insumos, ¿ya? Que pueden ser crudos o procesados, como por ejemplo el maíz, el ají, el chocolate, los garbanzos, las lentejas, la carne, el pollo, etcétera. ¿Ya? Esos son ingredientes. Pueden ser crudos o cocidos. Cuando hablamos de procesados es porque ya han tenido algún tipo de manipulación, como por ejemplo las longanizas. Las longanizas son un producto alimenticio procesado porque no te lo venden como producto alimenticio terminado. Uno tiene que cocinarlo, ¿ya? Y lo puede cocinar por sí solo o como ingrediente, al igual que todos los productos. O sea, yo puedo cocinar el choclo, ¿no es cierto?, para comerme un choclo, o puedo ocupar ese choclo para hacer una cazuela, para hacer una humita, para hacer un pastel de choclo, ¿no es cierto? Con la longaniza, que la compro procesada pero cruda, la puedo hacer al horno, a la parrilla, en la sartén, o puede ser parte de un plato de porotos con longaniza, de un puchero, o lo puedo ocupar para hacer lo que se me ocurra hacer, que ahora ando un poco creativo, ¿ya? Después tenemos los platos o platillos, ¿ya? Los platos o platillos son ya los productos transformados según una receta. En el fondo, el plato que me sirven en la mesa. Y ahí yo ya tengo ceviche, humita, charquicán, poroto granado, carne a la olla con puré, espagueti con salsa boloñesa, etc. Eso es un plato, ¿ya? Las comidas, ¿ya?, están definidas por el momento en el cual se consumen. Ahí estamos hablando de desayuno, almuerzo, cena, cena de Navidad, cena de Año Nuevo, comidas para ocasiones especiales, etcétera, ¿ya? Eso es cuando hablamos de comidas, ¿ya? Y cuando hablamos de cocina, y esta es la parte importante, cuando hablamos de cocina, estamos hablando del conjunto de productos, platos y comidas que conforman la cocina de un lugar, ¿ya? Como por ejemplo, la cocina chilena, la cocina tailandesa, la cocina italiana, la cocina conventual, la cocina familiar, la cocina de pueblo originario, podemos hablar de cocina aymara, cocina mapuche, o podemos hablar de una inmigración, ahí podemos hablar de comida alemana, cocina alemana, chileno-alemana, para especificar que es de migración, chileno-italiana, y ahí ya empezamos con las subdivisiones. Cuando hablamos de un conjunto de platos que tiene una identidad otorgada por todo lo que mencioné antes, hablamos de cocina, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. En base a eso, por ejemplo, yo cuando hablo de cocina chilena, estoy englobando toda la cocina de Chile, de Arica, Punta Arenas, Isla de Pascua, etc. ¿Ya? Juan Fernández, Robinson Crusoe. Pero esa cocina también la puedo ir hilando más fino. Me puedo pasar a la cocina regional, o por zona, cocina de la zona norte, cocina de la zona centro, cocina de la zona sur, cocina de la zona austral.
Puedo ir hilvanando más fino. Cocina de Arica, cocina de Chillán, cocina de Concepción, cocina de Valdivia. Puedo ir hilando según los pueblos, cocina, lo que les decía recién, cocina aymara, cocina mapuche. Puedo ir por las mismas migraciones, también lo que les decía, por ciudades, etc. Dentro de las ciudades también puedo ir hilvanando más chino, o sea, más fino, perdón. ¿Ya? O puedo ir hilvanando según dentro del formato de presentación, cocina familiar, cocina de restaurante, cocina de alta cocina, cocina rápida, cocina de picada, ¿ya? Ese término engloba el grupo de cocina según el parámetro, según yo estoy clasificando, ¿ya? Y finalmente tenemos las dietas, ¿ya? Que es una abstracción, ¿no es cierto? Que se pueden englobar según un individuo o un grupo durante un periodo. Y aquí también hay parámetros, ¿ya? La dieta indígena, que era lo que consumían los indígenas, ¿no? Y ahí no me refiero a los platos, me refiero más que nada a los productos que tenían a su alcance. La dieta vegana, la dieta keto, la dieta mediterránea, ¿ya? La dieta inuit, esa se la voy a ver, tener un día para que la busquen, ¿ya? Entonces, todas esas son están dadas en el fondo por el tipo de alimentación que se da según, ¿no es cierto?, los elementos que pueden encontrar para su consumo o que prefieren tener para su consumo, ¿ya? Que no es lo mismo que las cocinas que están dadas por un marco histórico, cultural, etcétera, etcétera, ¿ya? Ya. Las materias primas, ¿ya?, son elementos naturales o procesados que se incluyen en la elaboración de un producto final, ¿ya? Esa es su definición. Es lo que yo uso para elaborar algo, ¿ya? En cocina, un producto alimenticio es un ingrediente, es decir, nuestras materias primas en la cocina son los ingredientes y a su vez que son los productos alimenticios, ¿ya? La clasificación de las materias primas se da según 4 normas: según su origen natural, según su ocurrencia, según su procedencia o según su sustentabilidad. Hay algunas más, pero las voy a dejar fuera, ¿ya? Me voy a concentrar en estas 4. Según su origen natural, tenemos las de origen animal, las de origen vegetal y las de origen mineral, ¿ya? Vamos a analizar esa un poquito más aquí, ¿ya? Cuando hablamos de origen vegetal, hablamos de todos los productos que vengan desde los vegetales, ¿ya? Desde el reino vegetal. Madera, algodón, lino, corcho, caucho. Pero si nos vamos a la parte alimenticia, ¿no es cierto?, todo lo que provenga desde los vegetales son insumos o ingredientes vegetales. Y ahí tenemos los cereales, las verduras, las legumbres, la fruta y los subproductos, ¿ya? Los subproductos. ¿Qué son los subproductos? Los subproductos son lo que obtengo de, ¿ya? Por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de canola, la manteca vegetal, la leche de soya, el queso de soya, todo eso también, como provienen de productos vegetales, son de origen vegetal. De origen animal, ¿no es cierto?, tengo la carne, ¿no es cierto?, tengo la leche, tengo los huevos, tengo el queso, tengo la crema, la gelatina, ¿ya? No todas las gelatinas, pero la gelatina en base a colágeno, que es la que más se ocupa, proviene, ¿no es cierto?, de los animales. ¿Saben de dónde, cómo se saca la gelatina o no? Fue pregunta. ¿Animal? No, Colágeno de los la huesos. sangre de la sangre de los huesos, algo así había escuchado yo. Es Con como la médula. las partes de las orejas, el hocico, como hartas partes que sean bien cartilaginosas, porque esas tienen harto colágeno. Ya. El colágeno, que es lo que se saca de los animales, más que de las orejas y el hocico,
si bien se puede sacar de ahí, pero generalmente no se usa, se saca del cartílago y los huesos, ¿ya? En el fondo, a ver, ¿qué es lo que se hace? Primero se toma todo el esqueleto animal, después de que se le retiran las carnes y todo lo demás, se realiza un proceso de vaporización con vapor a alta temperatura para pausterizar todo esto, para cocinarlo. Una vez que se hace eso, se sumerge todo esto en una solución ácida, ¿ya? Generalmente ácido perfluorado, no, persulforado. Y después de eso, ¿qué es lo que pasa ahí? Este sumergir los huesos y los cartílagos que ya están precocidos, ¿no es cierto?, en esta solución, hace de que el calcio se separe del colágeno, ¿ya? Entonces el calcio cae y me queda esta especie de masa gelatinosa, la cual se recoge, se lava, ¿ya? Y se seca, y una vez que está seca, se muele, se pulveriza, y después con eso se hace la gelatina. En el fondo eso es la gelatina, ¿ya? La de origen animal, porque hay gelatinas también que son de origen vegetal, como por ejemplo el agar-agar, que viene de las algas, y la pectina, que viene de las manzanas, de los membrillos, de las peras, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? No. No, profe, ninguna. Ninguna, Bueno, profe. hay otras gelatinas también de origen animal, como que vienen también del pescado, ¿ya? Por eso hay unas láminas que se llaman colapés, porque antiguamente se hacían de pescado. Mismo proceso que con las vacas, pero con pescado. Y de origen animal, o sea, perdón, de origen mineral, el ejemplo más gráfico que le puedo dar es la sal, ¿ya? La sal es de origen mineral, ¿ya? Según su ocurrencia, tenemos las que son de origen silvestre y las que son de origen agrícola o ganadero, ¿ya? Cuando yo hablo de origen silvestre, significa que fueron obtenidos a través de recolección, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que fueron obtenidos, ¿no es cierto?, a través de la naturaleza. Se recogió simplemente, estaba ahí, ¿ya? Eso puede ser válido tanto como para productos vegetales como para productos animales. O sea, si yo el conejo no lo saqué de un criadero, sino que fui al monte y lo cacé, es de origen silvestre. Si los champiñones no los saqué del supermercado, sino que fui al bosque y los recogí, son de origen silvestre. Si las frambuesas las recogí del campo de una mata que crecía botada por ahí, es de origen silvestre. Si las fui a comprar a la feria, es de origen agrícola. En el fondo, si hay intervención humana, es de origen agrícola ganadero. Si no hay intervención humana, es de origen silvestre. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Después tenemos según su procedencia. Y ahí hablamos de endémico, autóctono o introducido. ¿Ya? Cuando hablamos de endémico, estamos hablando de un producto, animal, vegetal, lo que sea, que solamente se da en una parte y no se da en ninguna otra. ¿Ya? Y siempre ha estado ahí. ¿Se entiende? Sí. Es como, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo les doy? La palma chilena. La palma chilena, que está ubicada en la zona central de Chile, que es la que da la miel de palma, solamente existe ahí. No existe en ninguna otra parte. ¿Ya? Cuando hablo de autóctono, estoy hablando de algo que siempre ha estado ahí, pero también está en otras partes.
como por ejemplo la llama, la vicuña, la alpaca, que son camélidos de Latinoamérica, ¿ya? Están en Chile, pero también están en Argentina, también están en Bolivia, también están en la parte central de América, ¿ya? Están en varias partes y siempre han estado ahí, ¿ya? Eso es autóctono, que siempre ha estado, pero no es único. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Y finalmente tenemos las introducidas, ¿ya? Y cuando yo hablo de introducido, significa que en algún momento llegó de otro lado, ¿ya? Por ejemplo, y ahí ya tenemos montones de ejemplos, por ejemplo, las vacas, el cerdo, los pollos, los caballos, los conejos, nada de eso existía en América o en Latinoamérica antes de la llegada de los españoles. Entonces fueron productos introducidos. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben que en algunas partes de Chile hay jabalí, ¿no es cierto? No, yo no sabía eso. Sí, hay jabalí. Hay jabalí, el jabalí llegó primero como producto de crianza, pero algunos se escaparon y hay algunas zonas de Chile donde los jabalíes viven en forma natural, pero son introducidos, ¿ya? No era que hubiesen estado toda la vida acá, ¿ya? De hecho, por eso su caza está permitida, porque técnicamente, al no ser una especie natural, daña el ecosistema, ¿ya? ¿En qué zona se pueden encontrar, por ejemplo, profe? En estado salvaje, Claro, en estado salvaje acá en Chile. a ver, se han visto en la zona de la selva valdiviana, en la parte de la cordillera de Temuco y hacia el sur en partes de Punta Arena y cerca de Coyhaique también, porque se escapan de los criaderos. ¿Qué otro animal salvaje hay en Chile de criadero? Bueno, en el sur están los baguales. Los baguales son, en el fondo son vacas, o sea, vacuno, que se crían de forma salvaje en el sur. De hecho, como ya llevan muchas generaciones viviendo en el bosque, las cornamentas se modificaron y en vez de tener los cuernos hacia los lados, los tienen hacia adelante y largos, porque con eso van moviendo la vegetación. Se llaman baguales. Bueno, ese es el nombre que le da la gente del sur en realidad. La liebre, los conejos, todo eso son animales introducidos. Y en general, el animal introducido, como no es parte del ecosistema natural, está permitida su caza porque dañan los ecosistemas, ¿ya? Como no son parte. Ahora, por ejemplo, en la zona de Coyhaique, la otra vez quedó la escoba porque hace un año atrás liberaron un criadero de faisanes en la zona y empezó a dejar la escoba con la fauna nativa, porque el faisán es súper agresivo. Imagínense, el faisán es como un pavo real, pero más chico. Pueden buscar la foto por internet. Son extremadamente agresivos con otras aves. A ver. Después tenemos, según su sustentabilidad, y ahí hablamos de que si el recurso es renovable o no es renovable, ¿ya? Renovable es que con el tiempo va volviendo a aparecer y no renovable es que una vez que se saca no aparece de nuevo. En cuanto a productos alimenticios, es muy raro un producto que no sea renovable, pero podríamos hablar ahí de, por ejemplo,
La sal del Himalaya, a diferencia de otras sales, es una sal que se extrae por minería. Entonces, por ejemplo, una vez que se acabe, no va a haber más. ¿Ya? Que es esa sal rosada, no sé si la han visto. Ya, ¿dudas hasta ahora? No, profesor, yo por lo menos no tengo No, ninguna. ninguna, profe. Ninguna, profe. Ya, entonces, ya, lo vamos a dejar hasta aquí y seguimos mañana. ¿Ya? Yo les voy Bueno, a subir la clase a la plataforma junto con el Prezi y para que lo tengan a su disposición. Ahora, se me había olvidado decirle, la plataforma de costos y en la de materias primas hay una evaluación de diagnóstico, ¿ya? La evaluación de diagnóstico está hasta el día domingo, ¿ya? Es para que la hagan, para ver más o menos qué tantas cosas saben, por eso se llama de diagnóstico. No tiene nota, pero les pido por favor que la hagan de aquí al domingo, ¿ya? Bueno. Eso por hoy. Nos vemos mañana a las 3:20 de la tarde. Que tengan linda tarde. ¿Les quedan más clases? no, profe. No, a mí no. No, ninguna. Aprovechen de descansar entonces. A mí me quedan 2 más todavía. Ánimo. Ya, cuídense, que tengan linda tarde. Chao, chao. Igual, profe. Chao, profe. Igual, Esté bien. chao. Chao, profe. Igual usted. Chao, profe. Chao, chao. Si quieren preguntar algo, pregunten ahora. Profe, que dijo algo de una tarea, creo que no era con nota, algo así. Evaluación de diagnóstico está en plataforma. Ah, ya, muchas gracias. De nada.